El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a estos lunes donde el patrimonio es nuestra principal formación de cara a todas aquellas personas que nos ven, pero también la cultura, también Málaga, evidentemente, y también todo aquello que tiene que ver con esta ciudad desde todos y cada uno de los puntos de vista donde se pone de manifiesto eso, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra forma, la arquitectura, la escultura, la pintura, la gastronomía. Y evidentemente, y como saben, siempre la edición, las nuevas ediciones y las nuevas publicaciones tienen un hueco en este patrimonio y tradiciones de nuestro PTV. Como una tradición, en los lunes es saber más sobre un personaje, sobre una persona, sobre un hombre o una mujer que naciera en Málaga, que trabajara en Málaga o que dedicara su vida a esta ciudad o parte de su vida estuviera entroncada con esta ciudad. Así pues, sepamos cuál es hoy nuestro personaje y a quién nos estamos refiriendo. José María Subirón Welling, filósofo, abogado, catedrático, académico, escritor y poeta, nació en Málaga en 1904. Se le incluye entre los poetas del 27 y los del grupo del 36, Rosales y Panero, entre otros. Su poesía fue muy cerebral, con claras referencias a la infancia, juventud, amor, tiempo, soledad y otras vivencias más personales. Estudió el bachillerato con los jesuitas en el Colegio San Estanislao de Kostka y Derecho en la Universidad de Granada y luego también la carrera de Filosofía y Letras. Publicó en 1928 su libro poético Conjunto. Pasó muchos años viviendo en el extranjero. En 1931 se encontraba en París y allí estableció amistad con Pablo Neruda y Manuel Altolaguirre. En la ciudad francesa conoció a su futura esposa y publicó sus poemas en la revista Caballo Verde. De 1932 a 1953 vivió en Chile, donde Subirón fue catedrático de literatura en la Universidad Católica de Chile y director de la editorial Zig-Zag de Santiago. Regresó a España en 1953 y empezó a trabajar en Madrid en el Instituto de Cultura Hispánica, en la que desempeñó la cátedra Ramiro de Maeztu y como subdirector de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Esa revista la dirigía Luis Rosales y participaban en ella, entre otros, Leopoldo Panero y José García Nieto, que era secretario. Publicó muchos artículos en revistas y periódicos y reunió sus ensayos en Compromiso y Deserción y Príncipe de este siglo, la literatura moderna y el demonio, 1967. Fue un activo escritor de poesía en la que cultivó un cierto neorromanticismo. También publicó varias novelas. Por edad podría situarse al poeta malagueño entre los más jóvenes de la generación del 27, pero en realidad el verso de Subirón alcanzó su depurada madurez después de 1940 y es la suya una poesía raspada por la angustia y la melancolía de los neogarcilacianos, de los poetas de la generación del 36. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua, ostentando premios y títulos como la Orden al Mérito de Chile, comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio y comendador de la Orden de Isabel la Católica. José María Subirón Welling murió en Málaga en 1973 a los 69 años de edad. Todo un personaje de nuestra historia malacitana, un escritor, un poeta y de escritor, y también tiene atisbos de poeta. Es nuestro personaje, nuestro invitado en el día de hoy, que no es la primera vez que viene, pues su prolífica creación siempre la traemos a este espacio cultural de los lunes en PTV. Don Juan de Dios Segura-Vena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Decía prolífico en la escritura, todo en la vida en general. También ha titubeado con poemas, poesía y escritos, evidentemente, y hay una publicación que da muestras de ello, pero un golpe de estado del nacionalismo extremo catalán, más en boca, más de actualidad y más de nuestros días, no se puede estar con esta nueva publicación que nos presenta, también adscrita a esas ediciones del Genal, esa editorial del Genal, que enmascara, en el buen sentido de la palabra, esa librería Prometeo y esa edición de Prometeo. Es la tercera o cuarta edición y
otras que vendrán, pero te separas de lo que habías realizado hasta ahora entre Juana la Loca, Carlos de Dante, esas misceláneas que trajimos aquí por última vez, y ahora te inmiscuyes en todo ese proceso que ha tenido que ver con, como tú denominas, golpe de Estado, que sonaba incluso fuerte a nivel nacional cuando comenzaron todos estos titubeos últimos, puesto que el comienzo de esto también lo planteas en el libro, tiene principalmente unas fechas muy concretas, la historia del independentismo catalán, y ahora te inmiscuyes desde Málaga en este golpe de Estado del nacionalismo extremo catalán. Sí, bueno, pues esa pauta, si me permite, que he dado a mis trabajos sobre personajes del inicio de la Edad Moderna, o bien personajes que han ido evolucionando sobre la religión y tal, como el caso de Martín Lutero, Erasmo de Róterdam, etcétera. Pero esa pausa, repito, se debe, Paco, principalmente a que el pasado septiembre de 2017, pues algunos señores del nacionalismo extremo, como bien ha dicho antes, pues nos han retribuido con un golpe de Estado, ¿eh? Es decir, en puridad jurídico-política viene a denominarse esa actuación tan trascendente, tan importante que ha llevado a cabo el nacionalismo extremo catalán desde las propias instituciones catalanas de gobierno, como puedan ser el Palau de la Generalitat, aquellos señores que se asientan en esas poltronas tan palaciegas y tan catalanas, pues a espaldas de los intereses de la nación española, de lo que ellos vienen a llamar el Estado español, a espaldas de una gran importante o de un gran importante porcentaje de la población catalana, pues nos han gratificado con un golpe de Estado que todos sabemos en qué quedó. Evidentemente, ese golpe de Estado, algunas personas como catalanes extremos, pues lo vienen observando como muy exagerado, ¿no? Hay que decir en esta línea de pensamiento político que los exagerados son ellos, porque el llamado, utilizando el término catalán, procés, o sea, una hoja de ruta para quebrar la nación española de 500 años, la nación más antigua en Europa, pues ellos simplemente empezaron en el 2012 a través de las constantes peticiones de un falso diálogo por parte del señor Mas, que yo digo un poco irónicamente en el trabajo, este trabajo último, pues que el señor Mas viene a menos. Pero es que vienen a menos todos los nacionalistas. Y yo, si os dais cuenta y podéis un poco prestarle atención a la portada del libro, digo nacionalismo, con Z. Y no es que he pretendido ocultar una falta de ortografía, sino simplemente que le llamo nacionalismo en el sentido de sustituir el término nacionalista normal, que sería lo más normal. En nuestra Constitución se puede pedir hasta la independencia por los cauces normales, constitucionales. Y ese nacionalismo me hace a mí pensar que estos señores están utilizando un poco técnicas, estrategias políticas con su doctrina única, a lo que de alguna forma a determinados partidos políticos de tan doctrina única y monocorde como pueda ser el Deutsche Nationalsozialistische Partei y el famoso Partido Nacional Alemán. Ese partido nazi, si no les gusta a estos señores, yo lo siento mucho, pero es una cosa que es bien cierta, que algunos de estos señores nacionalistas extremos se posicionan en posturas, en situaciones, en puntos de partida que se parecen bastante a las técnicas de conquista del poder, del Estado, por parte de Adolf Hitler. Porque, Juan de, hay un paralelismo principal que es la mentira. Correcto. Una y otra vez mentir entre repetir. El pueblo, Muy bien. tanto popularmente como políticamente, para que esa mentira llegue no solo no a cuestionarse, sino a darle fe y dar considerarla fe, como verdad claro, absoluta. Exactamente, al ser considerada como verdad por ese machacón, decir a diario, pues se nos ocurre trasladar aquí, ahí lo ponemos, que es bastante violenta la figura del Reichsminister de propaganda, del Ministerio de la Propaganda del Reich alemán, el doctor Goebbels, de
de infausta memoria para Occidente y para todos los que nos llamamos y queremos y nos desenvolvemos en el mundo de la democracia. Pues sí, les puede gustar o no les puede gustar, pero se parece bastante el hecho de repetir machaconamente esas falsas verdades, de tal suerte que miente, que lo decía, miente. Cuanto más mientas, más verdad se convertirá esa mentira con la que trabajamos. O sea, de una mentira muchas veces dicha se Claro, convierte en verdad. claro, exactamente. Y es uno de los procesos, y valga la palabra para Sí, el proceso, sí. es uno de los procesos más identificativos Correctamente. en todo este evento, en toda esta Claro. circunstancia que hemos estado viviendo y que tenemos muy cercanas, puesto que también machaconamente nos ha surgido a través de los informativos, de los reportajes constantemente. Claro, ¿no? y ahí se hace un cierto paralelismo, por supuesto, salvando la historia, salvando los momentos, etcétera, pero se hace o quiere hacer un cierto paralelismo entre lo que eran las famosas SA, es decir, los grupos de camisas pardas que lo que hacían era silenciar toda protesta contra el régimen, pues a base de amenazas, a base de injurias, de difamaciones y de algún que no escrache, que sería ahora, que es mucho más light, pero esto también pegaban, y pegaban y amenazaban e injuriaban, etcétera, y lamentablemente hablando existen por ahí determinadas aproximaciones que las hacen ellos, los famosos comités de defensa para la defensa de la República. Esto es una ficción. Estos señores es que viven en una realidad paralela, totalmente producto de la ficción y producto de las ansias de querer vengarse, de querer injuriar, de querer difamar, de querer insultar, no solamente a la figura del jefe del Estado, que ya nos tienen regaladas muchas actuaciones en ese sentido. El jefe del Estado, pues cualesquiera principios de unidad de España, la bandera española, y cualquier persona que luche por la democracia en España, que somos, gracias a Dios, somos los más, pues esta gente pues lo amenazan, le insultan, etcétera, y actúan. Y de ahí la proximidad a actuaciones que son ellos las que la ponen esa proximidad en el tablero, con esas actuaciones que hacen tan beligerantes y tan machaconamente pseudofascistas, les guste o no, y con todo respeto, por supuesto. Hay un trasfondo que también pones en evidencia en esta publicación del golpe de Estado, de ese nacionalismo extremo catalán, y hay un trasfondo y es ocultar una realidad ya no paralela, aunque se ha convertido en paralela, claro. y es las desavenencias del poder con la clase social, las desavenencias con lo que verdaderamente tienen que hacer, es decir, gobernar. Y han ocultado plagios, han ocultado desórdenes monetarios, varios conocidos a lo largo de esta época, han ocultado los problemas sanitarios que tiene Cataluña, han ocultado los problemas económicos en torno a la economía, a las letras, a todo tipo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el gobierno natural de una comunidad autónoma. Correcto, Paco. Y lo han enmascarado a través de un proceso. Exactamente, lo dicen muy bien y con muchísima razón. Vamos a ver, lo que se pretende en el teatro actual, entre comillas, que presenta el conjunto de problemas de carácter social, económico, político, etcétera, que presenta la sociedad catalana, específicamente catalana, pues ellos ocultan una serie de hechos que son, bueno, absolutamente inconstitucionales. De entrada, algunos también que podrían estar contemplados en nuestro derecho penal. Parece ser que hay algunos señores que estuvieron de alguna forma alimentando la financiación de determinadas formaciones políticas que, bueno, las han cambiado como consecuencia de que han sido objeto incluso de embargo las delegaciones o las sedes de estos partidos como consecuencia de la falta de pago de determinados derechos de cobro por parte de los acreedores. Eso de una parte. De otra, la mala gestión. No saben gestionar. Evidentemente, estos señores se preocupan de dar, de alimentar, pues toda una serie de legiones de adeptos a la causa del procés, de esa Arcadia feliz que con la actuación absolutamente inconstitucional, repito, que la llevan a cabo, un conjunto de acciones para conseguir pues una secesión de España. Y a su vez, de la mala gestión, pues el que
lo pierden todo. Estos señores no son recibidos en ningún sitio. Estos señores van vendiendo por ahí que España les acosa, que España les agobia, que somos colonizadores de Cataluña, y francamente hablando, yo estos señores, en algunos aspectos y en algunas circunstancias y en casos concretos, no son problemas políticos lo que presentan, son problemas que pudieran tener algo que ver con patologías de carácter psíquico, ¿eh? Hay una cuestión, y ello entronca con la historia literaria que has llevado a cabo hasta ahora, inmiscuyéndote en historias como la de Juana la Loca, Carlos de Gante, y en esta la historia tiene que ver con, desde el siglo XVII hasta nuestros días, con toda la evolución que se ha ido conformando a través de los siglos del territorio catalán, Correcto. de los dirigentes catalanes, y que nos hemos dado cuenta, gracias evidentemente a los historiadores y a los escritos y a la realidad que está ahí vigente, como siempre, porque nunca miente al final la historia, es ese proceso que desde el 17 hasta hoy nos ha llevado a la proclamación de varias repúblicas catalanas. Correcto. No es la única vez Correcto. que esta declaración, la DUI, esta declaración no es la primera unilateral, vez. no Correcto. es la primera vez que se produce, Sí. pero sí con diferenciaciones, ¿no? Sí, bien, efectivamente, lo dices con muy buen criterio. Vamos a ver, primero, estos señores se han inventado un relato, algo así como que Cataluña lleva a lo largo de la historia, desde el siglo XVII principalmente, bueno, hay algunos que son más obtusos y parecen encontrar otras fuentes con carácter anterior en el tiempo y en la historia. Pero nos vamos a centrar en el siglo XVII, como bien apuntas tú. Efectivamente, en 1640 hubo el levantamiento en Cataluña, pero es curioso que los catalanes no se levantaron contra España porque España la hostigaba o la presionaba, la colonizaba o la maltrataba políticamente, digamos, en el ejercicio de un poder central. No, en absoluto. Cataluña se levanta en aquel tiempo, en 1640, precisamente porque la clase noble, los terratenientes, digamos, la clase económica del momento, pues tenía bastante presionado, bastante limitado, y viviendo en condiciones que, comparadas con en la época, con otras situaciones y con otros puntos geográficos, pues estaban por debajo de ellos, ¿eh? Eso de una parte. Y en el mismo 1640 pues también hubo un cierto rechazo a la presencia de tropas que habían en España para la consecución de la guerra con Francia, pero que todo eso lo hacen ellos un totus revolutum, y parecen pintar o quieren pintar una guerra ya nacionalista contra la opresión española. Absolutamente falso. Y otro tema que tiene que quedar muy, muy claro es que en el siglo XVIII ellos también, dentro de ese relato que conforman, fantástico, por lo demás se parece mucho a Alicia en el País de las Maravillas, interpretan una suerte de mentiras tales como que en 1705, 1713, 14, esa guerra que hay en España a la muerte del último Austria español, Carlos II, que ya tenía un testamento fiel, legítimo, en la persona, le había legado el reino de las Españas, se le había legado a Felipe de Anjou, Felipe V, el nieto del rey Sol, pues ahí lo que hay realmente se produce en suelo español una guerra europea, es decir, las potencias de la Europa de aquella época, como pudieran ser Francia, como pudiera ser la incipiente potencia naval holandesa y mercantil, y el propio imperio portugués. Bien, lo que ven es la posibilidad de que en un momento dado, pues la idea que tenía Luis XIV de que se uniesen las dos coronas en una sola, pues supondría todo el traste. Primero, la supervivencia de Holanda, que con ella se atajaba de una vez, ¿no?, que acababa de rebelarse a poco tiempo, ¿no?, de la corona de España y de independizarse de ella. Y a su vez, pues Inglaterra perdía todo lo que podía tener como nación, ¿no?, incipiente también a su vez. Y Portugal, pues perdería seguramente su poder. Quiere decir que todo esto lo confundieron ellos con que, y ellos dicen y remachan machaconamente, cansinamente, de que ellos se alzaron contra España, que se alzaron para obtener la independencia. Eso es sencilla y puramente absurdo. Y en cuanto a temas más recientes, ya pues de la tercera decena del siglo XX, pues
tenemos que ahí si se dan esas dos secesiones express que con carácter tan rápido y tan fogoso nos retribuyeron también el señor Francesc Macià, que declaró pues algo así como la República Independiente de Cataluña dentro de la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Bueno, esto fue 1931. 1931. Y en el 34 su colega, cofundador de Esquerra Republicana, que tanto nos está haciendo que pasar actualmente, pues el señor Lluís Companys, pues se inventa otra vez la misma película y el mismo día que se declara, no tuvieron ni paciencia de esperar a que se declarase la Segunda República Española. El mismo 12 de abril de 1934 decide él unilateralmente lo mismo, declarar la República Independiente de Cataluña. Claro, este hombre pues luego se encontró con el término de su historia, muy lamentable por cierto, pero es que se alzó contra todo un Estado, y yo es que creo que ahí hay algo que de vez en cuando reverdece, algo así como la primavera, ¿no?, que nos trae nuevas flores, y estos señores nos traen nuevos problemas. Se ocultan, se callan y luego traicioneramente atacan al Estado español, inundando su paisaje de insultos, escraches y difamaciones al pueblo español. Yo creo que desde el Ya estoy aquí, Sí, ya soc aquí. Ya soc aquí, De es cuando Josep Tarradellas. verdaderamente, hasta nuestros días, es el periodo en el que hay existe un movimiento estoy de acuerdo contigo. aplacado Sí. Y después retomado por Artur Pero, Mas. correcto, pero el Ya soc aquí, de Josep Tarradellas, hay que tomarlo como lo que es una especie de canto a lo que se ha pasado en el exilio, de una integración abierta y clara de las instituciones catalanas dentro del puzzle que configura el Estado de las autonomías, configurado y determinado por la Constitución del 78, con una razón sana, con bondad, con las lides políticas que suelen haber en todo Estado. Pero Josep Tarradellas, estoy plenamente convencido, porque he estudiado su figura, que este hombre lo hizo con la mejor voluntad. Catalanes, ya estoy aquí, vamos a comenzar una autonomía. Nunca habló de una república. Quien ciertamente pudo haber hablado de una república, según determinadas fuentes, fue el propio Jordi Pujol, que ya aparecía él como el gran triunfador, primero autonomía, luego república. Claro, ¿qué ha pasado en el entreacto de la determinación por su parte del nacionalismo exacerbado catalán? Primero vamos a la autonomía, vamos a enriquecernos, porque parece ser que algunos se han enriquecido abiertamente. De difícil fuentes pueden aparecer como legítimas todos los capitales que se hablan, que se han movido por ahí, que pueden mover o que han podido allegar fondos a determinadas figuras políticas de la autonomía. No metamos a nadie, pero que hay bastantes manchas, bastantes oscuridades y bastantes zonas ocultas y oscuras del enriquecimiento de determinados personajes. Hasta hoy, pues pasando por Artur Mas, que sería un poco el ahijado político del señor Pujol, y a su vez, cuando la CUP le hace que se marche, porque parece ser, en opinión de la CUP, pudiera estar implicado en acusaciones de carácter de corruptelas, cuando no de corrupción, pues recogen a este señor que es don Carles Puigdemont, que anda por ahí, que es un Beatle moderno, que es un hombre que su única ambición es destrozar a España, porque eso es claro, y está llevando a la República Catalana, esa que todavía no ha venido ni va a venir, porque no la ampara la Unión Europea, pues la está llevando a su más absoluta ruina. Se han ido ya algo así como en números redondos, 4.000 grandes empresas de reconocido prestigio y que sustentaban con carácter principal la economía catalana. Y al final están fastidiando a Cataluña económicamente, están destrozando a Cataluña, están fastidiando y haciéndole bastante daño a España y a la propia Europa. Una de las novedades de las que advertíamos y hablábamos es la aparición de la CUP, unos antisistemas que quieren un sistema determinado, con lo cual ya es una controversia en sí mismo, ¿no? Ya, vamos a ver, yo creo que si no herederos legítimos, dentro de lo que cabe la legitimidad de la política y en sentido figurado, pues yo creo que esta CUP lo que viene es a heredar un poco y a sustituir en su espacio político al desaparecido anarquismo catalán.
aquella FAI, aquella que había tanta ilusión de en vez de dar dinero pagamos con vales, o sea, cambiar la economía, el trueque y toda aquella historia que nos llevó y que llevó a Cataluña donde la llevó en el 36 y un poquito antes y después, pues yo creo que son unos herederos antisistema. No les gusta el capitalismo. Bueno, pero es que tienen un problema, de que la Constitución española dice que esto es un Estado con economía libre, que yo sepa, ¿no? La libre economía es así. No les gusta a ellos, pues no sé, tendrán que ver cómo compran una isla y se van a ella allí a repartir caramelos. Claro, porque todo este proceso hemos venido hablando y hemos hecho ese análisis que bien refleja en esta nueva edición desde siglos anteriores a nuestros días, con esas pequeñas variaciones de las que estamos hablando, pero en el concepto de que el engaño es aún mayor en nuestros días que en aquellos siglos e incluso que en el pasado siglo XX de nuestra época. Una cosa sí es cierta, el sistema, la democracia, pues como bien decía Churchill, no es el mejor de los sistemas, es el menos malo. Evidentemente la economía de mercado no está satisfaciendo 100% en la medida que la población de los países que la sostienen pues pudieran alimentar y pudieran anhelar su consecución. Lo que sí es cierto es que el estado de bienestar es un producto de la economía de mercado. En ningún país revolucionario de los principios del XIX y XX, del siglo XX, como puede ser Rusia, como puedan ser todos los países helenitas que se le llamaban, de entorno de su propia geografía política, pues la verdad es que han tenido que cambiar. Y donde predomina hoy el bienestar y la consecución de un cierto, si bien un tanto capítulo disminuido actualmente, pero un cierto bienestar social, es el welfare state, y eso es un producto, repito, y tengo que hacer hincapié en ello, de la economía de mercado. Pues, como siempre, interesante la aportación. Vamos a seguir aportando un poquito más y escudriñándonos este golpe de estado del nacionalismo con Z extremo catalán de Juan de Dios Segura Baena, pero eso va a ser después de estos consejos publicitarios y vamos a volver para hablar mucho más desde Málaga a Cataluña. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Y estamos, como decimos y prometemos siempre, a la vuelta de la esquina. Como a la vuelta de la esquina está nuestro vocabulario, nuestras expresiones, nuestras formas y nuestro saber popular en muchas ocasiones e histórico y científico en muchas tantas otras. Hay una palabra que traemos a colación para este vocabulario en el día de hoy que bien podría venirle a todos aquellos de los que estamos hablando y de los que Juan de Dios Segura Baena habla en su golpe de estado, pero sepamos de qué palabra y a qué estamos haciendo referencia en el día de hoy.
Si en Málaga vemos una caída con una aparatosidad determinada, no decimos se ha caído y se ha hecho heridas. Con una sola palabra denominamos la situación, pues al decir se ha escoñado, aludimos a que se ha caído con aparatosidad y con implicación de heridas. Así pues, escoñarse es caerse con aparatosidad y con resultado de heridas en esta tierra. Heridas creadas en el ámbito catalán, en el ámbito nacional también, porque verdaderamente para muchos, tanto eruditos, estudiosos, incluso para nuestro amigo Juan de Dios Segura, pues el catalanismo, ese separatismo y ese golpe de Estado se ha escoñado totalmente con un Estado, con un territorio nacional, y también importante, Juan de Dios, con Europa, principalmente, sí, puesto que si no estuviera Europa de por medio, otro hubiera sido el gallo que nos cantaba, ¿eh? Sí, evidentemente, bien es cierto, y eso no se le puede escapar a nadie, que la Unión Europea se basa en unos principios de derechos humanos, y esto es muy importante, y de derecho político también. Es decir, derecho político en el ámbito en que se asienta la idea de la Unión Europea. Y esa idea, ese asentamiento firme, eficaz, con raigambre de nuestra historia europea, con nuestros orígenes de educación cristiana, etcétera, pues se va a perfilar en cuanto a territorio se refiere en que es la Europa de los Estados, nunca y bajo ningún concepto la Europa de los territorios. Y eso es bien cierto, porque el problema que tenemos en España de ciertos ánimos o animosidad política de independentismo también lo tienen Francia, también lo tiene Italia, también lo tienen Alemania. Ciertamente, si no se asentara políticamente en el concepto y principio de territorialidad en cuanto a unidad de Estado, sino de los territorios, otro gallo, como tú bien dices, hubiese cantado. Hubiésemos ido, pues lamentablemente, a una confrontación mucho más severa. Sí es cierto que es muy importante que a lo largo de la historia y a partir de la Segunda República, hubieron españoles que, como don Manuel Azaña, que apostaron fuertemente, y fue un poco el mentor, ¿no?, del primer estatuto de autonomía para los catalanes, el Estatuto de Núria. Bien, pues ese estatuto, cuando él vio en lo que se convirtió a los pocos años, decía don Manuel, no estaba él en esa línea. José Ortega y Gasset, al final del totum revolutum que se metió la República, y entre ellos un aspecto importante de la causa del levantamiento del ejército, de parte del ejército, con apoyo fuerte del estamento civil, pues don José Ortega y Gasset vino en decir, no es esto, no es esto. Se trataba pues de encauzar un autogobierno de un territorio pues con anhelos de eso, de vamos a autogobernarnos. Pero eso es una cosa y otra cosa es lo que se ha convertido en nacionalismo catalán. Yo sí diría una cosa, que los españoles, todos, tan españoles son los gallegos, los astures, cántabros, los vascos, los catalanes, los andaluces, los castellanos, los riojanos, etcétera, porque todos somos españoles, estén tranquilos de que la Constitución es el mejor seguro a todo riesgo en cuanto a la composición y posible resquebrajamiento de la nación española. La nación española no se va a resquebrajar porque unos fanáticos, que no catalanes, que eso es a lo que quieren llevar ellos, a ese enfrentamiento ideológico y poblacional en cuanto a ideas políticas se refiere. Cataluña no son los señores que la están removiendo, ¿eh? Cataluña es el todo del pueblo catalán, un pueblo arduo, trabajador, sacrificado, próspero, capaz de luchar y capaz de asimilar y restituir en puridad el conjunto del pensamiento político de España en ese territorio. Cataluña merecerá, por supuesto, al término de toda esta barbarie, de toda esta, pues no lo sé, barbarie por exagerar como ellos, pero digamos cantinela, de esta fiesta que nos puede suponer una mala pesadilla a todos los españoles. Habrá que estar, en mi opinión al menos, y creo que la de muchos españoles, buenos españoles, demócratas y con un principio democrático de derecho,
aquellas ilustres, aquellas históricas palabras de don Manuel Azaña al término de la guerra civil, que simplemente pedía para todos los españoles paz, perdón, piedad. Y en eso tendremos que ofrecérselo a Cataluña, porque los catalanes se lo merecen. ¿Cómo se crea la idea y las circunstancias desde Málaga tomar o acoger el tema del independentismo catalán y de hacer una publicación desde Málaga con una editorial malagueña? Bien, pues desde Málaga, pues la proyección, porque ahora que se lleva esto tan abiertamente al día y tan de moda eso de la transversalidad, pues mire usted que resulta que había que decirles a estos señores que el pensamiento político es transversal y el afecto y el cariño que se le tiene a los catalanes en España, no nos podemos olvidar que hay una mayoría de emigrantes en Cataluña que son andaluces, que son extremeños, que son castellanos, que son gallegos, que son españoles. Y los catalanes son españoles. Y ese calor y ese cariño que le ofrece Andalucía y el conjunto de España es transversal para los catalanes. Los catalanes son españoles, porque quieren serlo. Y el planteamiento de tengo esta historia, tengo este estudio y quiero seguir con las publicaciones que realiza en Editorial del Genal, que como decíamos es la marca que ampara Prometeo, la librería, Prometeo y Proteo. Se plantea y hay una aceptación tanto de las circunstancias como del realizar esta nueva historia. Pues evidentemente se trataría un poco de darle una voz de apoyo, lo podríamos llamar, ¿no?, en términos un tanto poéticos. Se lo merece todo el pueblo catalán. Incluso estos señores que están con esta fiesta, esta especie de rocío tan peculiar, pues con respecto al rocío y por supuesto en el aspecto más irónico de la acepción, todos se lo merecen. Merecen el apoyo, merecen el respeto y por supuesto merecen la comprensión de lo que está pasando a los catalanes. Aquellos que se sienten español, que no quieren dejar de serlo, aquellos que sintiéndose catalanes no quieren dejar de ser españoles, y a estos señores que, bueno, que han cogido una cierta borrachera extraña por manipulación política de algunos actores políticos que tienen suficiencia pseudofascistas y lo manipulan, también se merecen paz, piedad, perdón de don Manuel Azaña. Desde la recopilación, el estudio y el análisis, ¿cómo ves tú a partir de ahora? El libro llega hasta nuestros días. ¿Cómo ves tú la resolución final o precisamente se va a enquistar y va a estar mucho más que aquellas que estuvieron en el siglo XVI, XVII e incluso en el siglo XX? Bien, yo creo que después de la tempestad viene la calma. Estos señores han sido vencidos por el mayor defensor que podamos tener todos los españoles, el 155, tan denostado por determinados sectores políticos, pero que evidentemente fue un acierto. Y no se nos olviden que los padres de la Constitución fueron a imbuirse, fueron a beber de la Constitución alemana, este 155, que es el que nos está salvando de la situación. La borrachera dura poco, la borrachera política, llamémosla así, también durará poco. Tiene que llegar a la cordura, tiene que llegar a la normalidad política, económica, social de Cataluña, y en eso estamos todos los españoles, por apoyarlos, respetarlos y darle tendido la mano mejor que nunca. Claro, porque hemos estado hablando y se constatan en esta edición de las mentira tras mentiras que se han ido produciendo. Pero las mentiras tienen, aquí se dice que las mentiras tienen las patas muy cortas. Creo que es andaluz el refrán, y tiene que cesar, porque no vamos a tener unos señores ahí en Berlín, porque tendrán que ajustarle cuenta a la justicia algún día, y estos señores que se han, vamos a decir, han huido, porque ellos dicen que son exiliados y que son presos políticos, es absurdo. En España no hay presos políticos, lo que hay políticos presos, como muy bien se dice en determinados sectores de la política española. Estos señores los vencerá porque como ya mismo es el 24 de junio, ¿no? El 24 de junio yo creo que al menos aquí en Andalucía se celebra lo que se llama la fiesta de los Juas, dicho en andaluz cerrado. Sí. Efectivamente, todos esos señores que no sirvieron para nada y que los quema, y la historia quema a estos personajes, en el buen sentido de la expresión.
pues estos señores pasarán a la política catalana como un mal sueño y Cataluña tiene que encontrar su propio espacio y lo tiene dentro de la gran comunidad, dentro de la nación que es España. Claro, porque de cara, lo mismo que estamos hablando de ocultar el mal gobierno, de cara al territorio español se están públicamente ocultando casos, historias e iniciativas a través de este impacto catalán, bueno, claro, que nos está haciendo olvidar nuestros verdaderos problemas, ¿no? Sí, vamos a ver, efectivamente, a mí me preocupa mucho que de la crisis se habla ya poco, y sobre todo el origen de la crisis, porque cuando ha existido un problema que de alguna forma ha conmocionado, y este lo ha sido y lo ha hecho, como es la famosa crisis, ha conmocionado todo el tejido social, económico, político incluso, y por supuesto laboral, pues tendríamos que ya estar a la altura de las circunstancias y no recurrir siempre a la temática machacona del problema de Cataluña, que eso es un problema que prácticamente está resuelto. Lo que a lo mejor será más difícil por parte de los gestores de la política española será explicar a los españoles por qué nos dijeron que valía, por ejemplo, el rescate de Bankia, ¿no?, la antigua Caja de Madrid, que primero inicialmente lo cifraban en 20.000 millones de euros, hablamos de euros, que son serios, lo pasaron a 25, a 40 y ahora por 60 y no sé por dónde va ya y nadie sabe de qué va. Y estamos hablando de Bankia, que era la que tenía menor. ¿Quiénes son los señores que han producido esa crisis y quiénes son los señores que la han sufrido y la han pagado? Pues la han sufrido los españoles de a pie y la han pagado los españoles de a pie. Y los grandes señores que se sientan en poltronas y pisan todos los días las moquetas palaciegas, pues esos salen porque no entran en la cárcel y salen a la calle. Juan de, lo hablábamos antes de entrar y estamos hablando de este golpe de Estado del nacionalismo extremo catalán y hablábamos en qué diferencias existen o qué de diferente hay entre este nacionalismo y el vasco. Bien, el vasco, que es un nacionalismo con su propia idiosincrasia, dada por supuesto la propia historia ancestral del llamado actualmente País Vasco, eso eran provincias vascongadas, eran señoríos. Para mí, que lo más importante fue que supo revestir la idea del nacionalismo en cuanto a sufrimiento, en cuanto a poder exigir al Estado español una serie de derechos que otros no tenían, otros territorios no lo tenían, o por lo menos no lo tenían tan a flor de piel, pues lo supieron revestir con aquello de la lucha contra el fascismo. De hecho, ETA nace todavía con la etapa, ya con la dicta blanda de Franco, pero bien es cierto que ellos supieron un poco reverdecer el ánimo, la animosidad, la unidad del País Vasco, de Euskal Herria, aportando una serie de héroes, que ellos llamaban héroes, y que fueron vulgares asesinos, vulgares criminales y terroristas. Yo creo que han tenido pretensiones distintas. Ellos sabían perfectamente que con el terrorismo no iban a conseguir la independencia, absolutamente imposible. Y en un contexto de una política española marginada un tanto y separada, marginada por los propios poderes políticos españoles que no encajaban porque no tenían homologación ninguna en el mundo occidental, ¿no? Y de hecho, pues ahí estuvo, ¿no? Pero a diferencia del catalán, para mí lo más importante es que el País Vasco ha sido capaz de engendrar bestias como el terrorismo y estos señores catalanes nacionalistas han sido más, en un origen burgués, más orientado a lo económico. De hecho, estos señores siempre se ha conocido a Cataluña, la pela es la pela. Y lo único que quieren, pues supongo que querrán más dinero. En el fondo es un problema económico, pero que no había que haberlo exagerado a los niveles y a los porcentajes de exageración que se han elevado actualmente. Hablábamos en nuestro vocabulario de escoñarse, una palabra muy malacitana, muy malagueña, que habla de una caída con heridas. Tú lo que quieres es que yo diga que determinados catalanes se han escoñado. Se han escoñado, pues pero sí, los nacionalistas extremos se han iba escoñado. Más por esa herida a la que hacía alusión, esa herida que han abierto, sí. Hoy veíamos en las noticias donde unas poblaciones quitaban todos símbolos, entrelazos amarillos, sí. incluso banderas españolas, sí. y otras poblaciones penaban porque las quitaran, con lo cual hay una herida abierta sí. y difícil de cerrar. Hay una herida abierta a todas luces, abierta y que persiste en ella, insiste en ella de forma persistente el nacionalismo extremo,
Pero hay una cosa que ha surgido de nuevo, ha reverdecido no un nacionalismo catalán que ya está casposo, sino un nacionalismo español. Y hay quien de determinadas posturas y de determinadas posiciones de la sociedad y de la política española, pues piensan que enfrentar a un nacionalismo con otro es malo. Efectivamente, todo enfrentamiento es malo. Lo que sí es cierto es que la Cataluña silente, la Cataluña española, ha dicho basta ya. Uh-huh. Y después de esta historia, después de este escrito, de esta investigación, como decíamos desde Málaga, sobre el tema catalán, ¿en qué está pensando ya Juan de Dios II? Pues estoy pensando en don Antonio Cánovas del Castillo, un malagueño que yo me atrevería a decir casi universal. Universal no tanto en cuanto que haya trabajado a nivel exterior, sino que efectivamente en el exterior era muy admirado, yo me atrevería a decir, hasta amado. Otto von Bismarck, el mentor, digamos, el gran precursor y el gran hacedor de la Alemania como nación unida, pues, y como canciller que fue de la familia Hohenzollern, creo que él se pronunció bastante expresando su dolor cuando Angiolillo, el anarquista de origen italiano, asesinó vilmente a don Antonio en el balneario de Santa Águeda, pues vino a decir algo así como que se nos había ido uno de los mejores políticos del momento. Quiere decir que un Otto von Bismarck, el canciller de hierro, no se nos olvide, fuera capaz de decir tan abiertamente a Europa, in voce, de que había muerto un gran español, creo que habla bastante bien de él. Los alemanes siempre han calificado muy objetivamente y sabiamente cuestiones españolas como las que estás denominando, incluso que por mucho que nosotros destrozáramos nuestro propio país, nuestra propia identidad, siempre volveríamos con el ave fénix a resurgir. Por eso éramos el mejor pueblo existente en Europa. Él decía algo así como que España tenía que ser irrompible, porque cada 2 por 3 nos esforzábamos los españoles en intentar destrozarla. Y todavía no se había conseguido las cosas de Bismarck, pero Bismarck apreció siempre mucho a España. También hay que tener en cuenta que España ha tenido siempre en el punto de la historia a Alemania como una gran nación, como un gran país y sobre todo como una gran nación capaz de hacer grandes cosas por Europa. De hecho, uno de los precursores máximos del europeísmo fue y han sido cancilleres de distintos momentos políticos alemanes. Entonces, Adenauer, entre ellos. Te veremos en otra ocasión en este mismo por supuesto, lugar, siempre que me llaméis, hablando sobre un malagueño ilustre, maravilloso, asociado a la política, sí. Y si no el mayor de los políticos que ha dado Málaga, sí, entre los primeros. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, entre otras cosas, conocemos a don Antonio, lo conocemos precisamente por la política. Y es bien cierto y bien conocido de que no solamente don Antonio estuvo en la política como actividad que le corroía, que le comía, que tenía ahí un cierto gusanillo que ambicionaba su obra política. Pero es bien cierto que también fue un gran pensador, también fue un gran literato y también un gran hombre de humanidades. Es decir, que en la persona de don Antonio Cánovas del Castillo influyen, pues, como muy poco, todo el humanismo de la época. Y conjuntamente con Castelar, creo que fueron los 2 grandes políticos de su tiempo, con un acervo cultural que ya quisieran llegar a la sombra al menos los actuales políticos. ¿Qué sería, el malagueño más político o el político más malagueño? Yo creo que sería el político más malagueño. Sí, porque se evidencia mucho tanto su acento, sus expresiones, su forma de dirigirse a la monarquía, a sus compañeros. Esa forma, esa idiosincrasia que tenía don Antonio Cánovas era netamente andaluza, si bien, lógicamente, pues en él se fundía ya un cierto crisol de cultura por todo lo que había estudiado en España y en Europa, especialmente en Madrid, ¿no? Pero que efectivamente nunca dejó de ser malagueño y andaluz. Él le decía al monarca de la época, el que él luchó porque se implantase la restauración, el hijo varón
de doña Isabel II, cuando estaba en el exilio, don Alfonso XII, que sería luego conocido con el ordinal de 12, don Alfonso, con un acento andaluz que Alfonso XII de Borbón le decía, dígame usted, don Antonio, imitando un poco ese acento, esa dejadez en el lenguaje que tenemos los andaluces. Pues lo que no hay dejadez es en seguir escribiendo golpe de estado del nacionalismo extremo catalán. Normalmente en las ediciones y en las publicaciones que has realizado con anterioridad has querido que la historia y la verdad quede transparente y Correcto. quede reflejada. En este caso, con esta publicación, también hay parte de ello, pero con la lectura de la misma también quieres verificar la historia propiamente. Claro, queremos ser testigos de los hechos que están pasando y trasladarlo tanto a Cataluña como al resto de España y, por supuesto, al mundo occidental en su conjunto. Por cierto, no hemos dicho que yo lo tengo en la mano, pero la presentación en el mes de mayo se hablaba de sí, el la día presentación 30 lo presento en la Asociación Económica de Amigos del País, en la Plaza de la Constitución. como en la anterior publicación Sí, de misceláneas. Exactamente, normalmente nos conduce de la mano pues la editorial. Pues es una primicia el tenerlo hoy aquí como fue miscelánea. Nos convocamos para Perfecto. el día 30 y toda aquella persona a través de internet, a través de la propia librería de Proteo Prometeo y de la editorial, pueden adquirirlo por la interesante descripción del movimiento que se ha creado en Cataluña en relación al territorio español, a las diferentes comunidades y sobre todo que desde Málaga, como decíamos al principio, se ha escrito, se ha dicho y se ha transcrito la historia a través de esta ciudad hacia la Cataluña de nuestros días. Va dirigida a ella especialmente. Pues don Juan de Dios, sabe que siempre es un placer tenerte y conversar contigo, aunque lo bueno es conversar fuera de micrófonos y de cámaras, porque es todo un placer, como siempre, el conocer a una persona con tus conocimientos y sobre todo con tu forma de transmitirlo. Así pues, nos vemos en la siguiente. Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Y nosotros nos veremos en la siguiente, que no es más que el próximo lunes. Recuerden, esta semana, y les recordaremos a través de la programación, especial magna, con ese evento de coronación y con ese evento en torno a la patrona de la ciudad de Málaga, como es la Virgen de la Victoria, y PTV, como no podía ser de otra manera, estará en el mismo, el sábado 26 de mayo, gran acontecimiento malacitano, y la cultura, el patrimonio y nuestra tradición de llevarlo seguirá siendo vigente. Así pues, hasta el próximo lunes, disfruten de esta ciudad de Málaga. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.